Lo que también les quiero comentar, antes de empezar ya con la formalidad del encuentro, es que tiene otro plus también esto, por supuesto, porque al finalizar el taller, con quienes tengan la asistencia correspondiente a un 70% de las actividades, más aquellos que hayan presentado en tiempo y forma las actividades que vamos a ir proponiendo, que van a ser 2 o 3, nada más que esa, van a contar con un certificado otorgado por la Facultad de Bromatología, dado que el taller ya fue presentado al Consejo Directivo y fue aprobado recientemente a través de una resolución, la resolución número 158/20, lo cual por ahí para ustedes hoy no es significativo, pero más adelante cuando empiecen a armar su currículum, ya sea los que están estudiando en la facultad, por ejemplo, para presentarse algún día alguna ayudantía de cátedra o alguna beca, o quienes están estudiando el profesorado de matemática para luego ponerlo en su currículum y como antecedentes y por lo que tiene que ver después con el puntaje en su credencial docente, no deja de ser menos importante. Les muestro lo que van a ser los contenidos del taller. En realidad los temas están divididos en 3 partes, en lo que es el GeoGebra, en lo que son las funciones y lo que son las transformaciones de las funciones. De GeoGebra la idea es empezar a trabajar con todo el potencial que tiene GeoGebra, tratar de ir descubriéndolo, no solamente lo básico, sino que más podemos hacer, porque el GeoGebra es un software de geometría dinámico. Y el tema de que sea un software dinámico es lo más rico que tiene el GeoGebra. Y eso lo vamos a ver durante el desarrollo del día de hoy y el próximo encuentro. Vamos a trabajar con puntos, con rectas, con funciones lineales, con funciones polinómicas, hasta ahí vamos a llegar hoy. Y luego vamos a ver los otros tipos de funciones, las racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. También las funciones definidas por partes, que son un poco más difíciles de definir en GeoGebra, pero no hay que tenerle miedo porque se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y finalizaremos todo lo que tiene que ver con GeoGebra con la graficación de funciones utilizando parámetros, que es, digamos, lo que permite hacer GeoGebra justamente por definirse como un software dinámico. Luego analizaremos lo que es funciones, desde revisar el principio del concepto inicial de función, las distintas formas de expresarla, haremos hincapié en el dominio, en el rango, y también haremos la clasificación en funciones inyectivas, biyectivas y sobreyectivas, cosa que nosotros, por ejemplo, en Matemática 1 no hicimos, e introduciremos el concepto también de funciones inversas. Ahí cuando terminemos ese punto, vamos a estar haciendo la primera actividad que va a formar parte de las actividades obligatorias del taller, que insisto, no es una actividad evaluativa, no es una actividad que nosotros vamos a corregir y devolver con una nota, sino que es una actividad que ustedes tienen que resolver en forma completa con las consignas que en su momento obviamente les indicaremos. Y por último, nos vamos a ir al tema que aparece como el más chiquito en cuanto a contenidos, pero creo que es el tema más complejo, que son las transformaciones de las funciones, transformaciones que clasificaremos en transformaciones rígidas y no rígidas. Luego veremos también transformaciones con valor absoluto. Esto ya va a ser todo nuevo para quienes han cursado Matemática 1. Vamos a ver una combinación de transformaciones y cerraremos todo esto con aplicaciones de las transformaciones de funciones a la física. Independientemente de que por ahí algunos de ustedes tengan algún interés particular en preguntar por algún otro tipo de aplicaciones. Hasta aquí es en lo que consiste, digamos, la presentación de este taller, que como ya se les adelantó y se comentó también en el aula virtual, consta de 10 encuentros que en principio están definidos todos los viernes a las 15:30 horas, siempre y cuando no haya algún inconveniente masivo, por ejemplo, con un problema de horario y que tengamos que después tratar de modificarlo. De todos modos, tenemos una comunicación ágil también a través del grupo de WhatsApp que hemos creado exclusivamente para este taller, o sea que cualquier inconveniente que surja lo podemos manejar tranquilamente a través de ese espacio.
Y bueno, y en el encuentro de hoy, como les decía, que vamos a comenzar a ver lo que es GeoGebra, lo que es la gráfica de funciones, funciones lineales, cuadráticas, y ahí vamos a parar. Pero vamos a estudiar también a ver cómo graficamos todos los elementos que tenemos para los distintos componentes que tienen las funciones lineales y cuadráticas, cómo podremos hallar todos y cada uno de ellos. Está previsto que el encuentro sea aproximadamente de 1 hora y media. Ustedes saben que a través de esta herramienta de videoconferencia, a través de Zoom, podemos tener un encuentro de 40 minutos y luego nos volvemos a reconectar con el mismo link o con la misma ID y contraseña y accedemos a otros aproximadamente 40 minutos. Estas clases, estos encuentros que vamos a dar, que yo pretendo que sean encuentros porque pretendo que haya mucho intercambio también a través del chat, van a quedar grabados en un canal de YouTube y el link lo voy a colocar directamente en el aula del curso. No sé si alguno tiene alguna pregunta como para comenzar. Yo simplemente lo que les pediría es que preparen, como les puse en el grupo de WhatsApp, preparen el GeoGebra en la compu, preparen el GeoGebra en el celular, y vamos a ir trabajando en conjunto, y las dudas que vayan teniendo, por supuesto, las van a ir preguntando y vamos a ir deteniéndonos en la resolución de todo esto. Así que si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna aclaración, lo que fuere, bienvenido, y si no, comenzamos. Yo estoy viendo el chat y también me ayuda Macarena por las dudas con la lectura del chat. Y obviamente que quien quiere puede abrir el micrófono y también podemos utilizar ese medio de comunicación. Sergio, estaría bueno que comentes... Hola Karina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va todos? ¿Qué versión de GeoGebra usás? Perfecto, yo voy a usar la versión clásica, el GeoGebra 5. Ajá. También se puede usar el GeoGebra 6, que está disponible en la página de GeoGebra. Y quienes puedan usar, quienes tengan para usar el celular, yo puse también unos tutoriales en el aula virtual, como para ver la diferencia por ahí con las herramientas que nosotros vamos a ir viendo. De todos modos, para lo que vamos a ver hoy, creo que es suficiente, ¿no? ¿Dónde se puede ver la versión? Dice, bueno, la versión la podés ver directamente cuando vos abrís el GeoGebra, te dice 5.0, te dice versión 6, y cuando entras en la página de GeoGebra te aparecen en la zona de descarga las distintas versiones que podés utilizar. En cuanto al funcionamiento, son similares, los comandos que vamos a ver son exactamente iguales. La diferencia está en lo que ofrece la pantalla de uno y otro software. Hay quienes prefieren la versión 6 porque tiene también una forma más fácil por ahí de introducir caracteres especiales y demás. Pero ustedes ni bien abren GeoGebra o en el mismo icono que tienen del programa, va a decirles cuál es la versión que están abriendo. Bueno, si se puede usar el GeoGebra Online desde la PC, por supuesto, también se puede usar el GeoGebra Online sin descargar, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa que en momentos en que ustedes por ahí no tengan internet y quieran utilizar el GeoGebra, es bueno descargarlo porque es una aplicación que no es muy pesada y funciona, digamos, y se puede usar sin necesidad de estar conectado a internet. Pero no hay ningún inconveniente de usar el GeoGebra Online, por supuesto. Que también existe el GeoGebra Online en la misma página, comento para quienes no lo han visto, en la misma página de geogebra.org. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es la gráfica de funciones. Por ahí hay algunas cosas que muchos de ustedes al principio van a saber. También quiero decirles otra cosa, como se trata de un software y como ocurre con cualquier software que uno maneja, no hay una sola forma de hacer las cosas. A veces uno indica un comando o una combinación de comandos o una herramienta o botón determinado y resulta que existen otras y que alguien lo aprendió de otra manera. Eso también es totalmente válido. Yo lo que pretendo es mostrar por ahí los caminos más fáciles, más directos. Por supuesto que donde haya dos caminos voy a tratar de mostrar los dos, pero no se hagan problemas si ustedes conocen otro y llegan exactamente a lo mismo. En eso se van a encontrar siempre que ustedes asistan a cualquier curso de capacitación o abran cualquier tutorial del software que sea, no necesariamente un software matemático.
Supongo, o voy a dar por supuesto, de que todos conocen el GeoGebra, porque también les pedí que a quienes no estaban familiarizados, aunque lo hemos usado también nosotros en las clases, el profesorado descuento que lo ha utilizado, conocen básicamente de qué se trata, cuál es la pantalla que tienen de inicio, y que para escribir alguna función, por ejemplo, cuya expresión algebraica nosotros conocemos, tenemos que escribir esa expresión en la línea de entrada. Una cosa importante es que no interesa si la expresión de la función viene en forma explícita, es decir, y igual y toda la expresión algebraica, o si viene en forma implícita, donde la y y la x aparecen mezcladas todas en el mismo miembro. En cualquiera de las dos formas se puede escribir directamente la función en la línea de entrada del GeoGebra, cosa que vamos a hacer a continuación. Yo como ejemplo les voy a proponer graficar dos funciones, y esto es lo que yo quería, por lo que yo quería que tuvieran el GeoGebra disponible para ir trabajando en conjunto, ¿no? Una función, la que aparece a la izquierda, f de x igual a menos 3 cuartos de x más 1, que está escrita en forma explícita, y otra función, 3i menos 5 medio x menos 2 igual 0, que está escrita en forma implícita. Vamos a escribir ambas, primero la explícita, luego la implícita, y vamos a ver que en los dos casos el GeoGebra me está respondiendo de la misma manera. La pantalla de inicio del GeoGebra puede variar, depende cómo ustedes lo tengan configurado, pero es lo usual que cuando lo abren por primera vez, si no han cambiado y no han guardado algún documento previamente, les aparezca una ventana que se llama vista algebraica a la izquierda y otra ventana que se llama vista gráfica a la derecha. Si esto no les aparece, ustedes tranquilamente a través del menú, de la barra de menúes, hacen clic en vista y seleccionan vista algebraica y también seleccionan vista gráfica, y estas dos ventanas les aparecerán en este espacio como tenemos. A lo sumo lo que puede pasarles es que una ventana les aparezca a la izquierda en vez de a la derecha, es decir, cambiado los lugares, pero también se pueden mover haciendo clic sobre el nombre de la ventana en este sector donde estoy marcando y desplazándolo hacia el otro lado. También, Si no, Sergio, sí, que dale. en la vista algebraica, en la flechita de la vista algebraica, te permite ordenar los elementos que fuiste cargando según distintos criterios. Perfecto. Porque por defecto el GeoGebra lo que hace es, te los da en el orden en el que vos los cargaste. Exacto. Yo acá, como estoy presentando, no puedo en este momento mostrar el GeoGebra, pero a lo que se refiere Macarena es hacer clic en este triangulito que aparece a la izquierda de donde dice vista algebraica, ¿no? Bien. La línea de entrada es esta que tenemos aquí abajo, y en esa línea de entrada es donde nosotros vamos a escribir esta función. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? A ver, perdón, ahí dice, tengo una consulta en el chat, que no aparece nada de eso, y que tienen que ir a la barra de menú de arriba. En esta barra de menú, Nahuel, ¿estás trabajando desde la compu o desde el celular? Desde la compu. Puede ser que estés con la versión de GeoGebra 6, pero igual la barra de menú la tenés que tener, seguramente. Una barra azul a la izquierda. Bueno, también puede ser que tengas una barra efectivamente de menúes acá. Me parece que la que tiene la barra azul a la izquierda es la versión online. Capaz no lo descargó. Puede ser que esté con la versión online. Pero pudiste encontrar, y Nahuel dice que lo tiene descargado. Bueno, pudiste encontrar primero, ¿estás viendo la vista algebraica, la vista gráfica? ¿Estás viendo los menúes? Que esto sería lo importante. Y estos botones de herramientas. Esto es lo que vamos a usar hoy. Bien, ahí dice que acaba de encontrar las herramientas básicas. Perfecto. La barra de entrada en el GeoGebra se encuentra, salvo en las aplicaciones móviles, se encuentra siempre en la parte inferior de la pantalla. Esto es cuando usamos en la PC. Y en esa barra de entrada nosotros directamente vamos a escribir la expresión de nuestra función, sin preocuparnos por poner signos por, y el dividido lo vamos a hacer a través de la línea
que aparece en el teclado numérico de la barra inclinada, o también generalmente en el teclado de la computadora aparece arriba del 7, para usarlo con Shift. Entonces, lo que nosotros vamos a colocar es directamente la expresión así tal cual, menos 3 la barra 4x más 1. Entre el 4 y la x no es necesario colocar un asterisco de por, simplemente colocamos esto. A medida que ustedes vayan escribiendo estos números en la barra, aquí a la derecha les va a ir apareciendo algo. Y ese algo tiene que ver con cómo van ustedes completando la expresión y qué es lo que le muestra GeoGebra. Seguramente si ustedes lo hacen detenidamente y se van fijando, cuando escriben menos 3/4 x, sin haber apretado Enter todavía, aparece esta misma recta, pero que pasa por el origen de coordenadas. Y luego cuando le agregan más 1, a esa recta la sube y la muestra como en este momento, como en este caso. En este momento que yo estoy mostrando acá es cuando todavía no he apretado Enter, es decir, estoy introduciendo la expresión algebraica, estoy introduciendo caracteres. Y mientras tanto me muestra el GeoGebra la imagen de la función que yo estoy realizando, la gráfica de la función, en un color gris. Cuando yo le doy Enter, va a pasar alguno de los colores que el GeoGebra tiene como predefinido y depende cuánto haya trabajado yo antes, me va a aparecer en un color bordó, rojo, azul, negro incluso. ¿Ven? Apretamos Enter, desaparece la barra de entrada, nos queda en blanco, la función que acabamos de escribir nos aparece en la vista algebraica y aquí aparece la recta. Bueno, Micaela dice que ella no le muestra antes de poner Enter, no hay ningún problema, eso puede ser también por la versión que estés utilizando. Lo importante es que cuando pongas Enter, sí se pueda ver graficada la recta. Por defecto, cuando hacemos el primer dibujo, el programa le asigna la letra F a la primera función. Yo en ningún momento había puesto F, sin embargo, como GeoGebra interpretó que yo en la barra de entrada estoy escribiendo una función, le asigno la letra F y me muestra en la vista algebraica que f de x es igual a la expresión que yo acabo de escribir. Lo que yo hice acá, para poder visualizar f de x igual menos 3/4 de x más 1, fue señalar, lo vamos a hacer más adelante, pero yo ya se los cuento, fue utilizar este botón, el primer botón de la flechita que es para señalar elementos. Puedo señalar la expresión en la vista algebraica, con lo cual esto se va a poner con un tono celestito de fondo, o puedo señalar también la gráfica de la recta en la vista gráfica. Cuando yo las tengo señaladas a ellas, estas herramientas van a cambiar. Si a ustedes no les aparecen estas herramientas, tienen que hacer clic sobre la flechita de vista gráfica y aparecen estas herramientas. Cuando yo selecciono un elemento, lo primero que va a aparecer tiene que ver con un botón de color, luego con un botón que tiene que ver con un trazo, con el grosor de un trazo, y aquí a la derecha les va a aparecer, y más a la derecha de esos botones, les va a aparecer un casillero que tiene como una letra A, que lo que hace en realidad, si ustedes aprietan la flechita que despliegan con esa A, les va a permitir mostrar o no mostrar lo que es la etiqueta o el rótulo de nuestra función. Una posibilidad es poner invisible y entonces va a aparecer la gráfica solamente sin la leyenda. Otra posibilidad es decirle que me ponga el nombre y entonces simplemente el programa me va a dejar la letra F, que es la que le asignó al programa, a la gráfica. Otra es ponerle valor. Si le pongo valor, me va a indicar cuál es la expresión algebraica, es decir, me va a indicar menos 3/4 de x más 1. Y otra posibilidad es elegir nombre y valor, que es lo que yo hice. Por eso me está mostrando el nombre de la función f de x y su valor, que es menos 3/4 de x más 1. Esto es para cuando yo tengo más de una función, está bueno poder visualizar cuál es la función que yo en ese momento estoy trabajando, o cuál es la función que a mí me interesa ver. Y lo del color también es interesante, porque si después nosotros más adelante empezamos a trabajar con más de una función en la gráfica,
también está bueno poder distinguirlas a través del color. Así que yo todo esto lo voy a mostrar más adelante con un videíto. Pero lo importante era, primero, decirles cómo hacíamos para introducir esta expresión en la barra de entrada. Fíjense otra cosa, además, que en la vista algebraica aparece un puntito relleno de color azul para la función f, que es lo único que yo tengo en el programa. Si ustedes desactivan ese puntito, hacen clic y lo dejan de modo tal que ese punto quede blanco, en la vista gráfica les va a desaparecer la función, les va a desaparecer la imagen de la función. Pero no desaparece del archivo en el cual yo estoy trabajando. Simplemente al hacer clic sobre cada uno de estos puntitos que van a ir apareciendo a medida que yo introduzca más elementos, yo lo que voy a estar diciéndole a GeoGebra es qué es lo que quiero ver y qué es lo que no quiero ver en mi vista gráfica. Todo aquello que tenga punto relleno lo voy a ver en la vista gráfica, todo lo que no tenga punto relleno no lo voy a visualizar aquí. Esto lo digo porque en la próxima diapositiva voy a cambiar de función, vamos a escribir la función en forma implícita directamente en la barra de entrada tal y como está, simplemente yo lo único que hice aquí fue cambiar el orden y escribí, fíjense, 0 igual 3i menos 5 medios x menos 2. Nuevamente, no tuve que usar un paréntesis, por ejemplo, para poner el 5 medio entre paréntesis, no tuve que usar un asterisco para multiplicar x, eso no es necesario. Ustedes, si lo están haciendo simultáneamente conmigo, van a ver que mientras están escribiendo la barra de entrada de esta función, es posible que les aparezca en gris la gráfica nueva, pero les va a seguir apareciendo la gráfica que hicimos anteriormente. ¿Por qué? Porque este punto sigue seleccionado con azul. Cuando yo doy Enter, voy a poder visualizar las dos gráficas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Algo diferente, miren. La recta azul, como yo la escribí en forma implícita, me la toma como función, por supuesto, pero lo reconoce como una ecuación, en donde aparecen x e y igualados a un número, una ecuación lineal, 2.5x menos 3y igual menos 2, que no es exactamente lo que yo puse, porque yo en realidad había escrito menos 5 medio y el programa me lo transformó en 2,5, pero a su vez le cambió el signo a y, le cambió el signo a x, y este 2 que en realidad pasaba sumando, también le cambió el signo y lo dejó negativo. Yo también, seleccionando este botón de la flechita y seleccionando aquí en la vista algebraica una expresión, por ejemplo esta que estoy marcando en azul, con el botón derecho yo podría cambiar y elegir que me muestre la expresión en forma explícita o en forma implícita. E incluso aparece otra forma que nosotros en Matemática 1 no la estudiamos, pero seguramente los chicos del IES sí, que es la forma paramétrica de la ecuación de la recta. Ustedes simplemente pueden cambiar la forma en que la veo a la expresión algebraica aquí, y obviamente me va a cambiar la expresión algebraica aquí en la vista gráfica, pero las rectas, por supuesto, no van a cambiar. Puede ser, como dice Dolores, que en algún caso la expresión quede exactamente igual que como nosotros la hemos escrito, pero también tiene que ver esto con qué versión estamos utilizando. De todos modos, lo que a nosotros nos interesa básicamente es lo que está sucediendo acá. Que podamos ver nuestras gráficas, que podamos ver las dos expresiones y demás. ¿Qué otra cosa tenemos de importante para ver de una recta? Son los cortes con los ejes. Entonces acá es donde vamos a empezar a utilizar las distintas herramientas que aparecen. Esas herramientas que veíamos recién, voy a retroceder un poquito, en la parte superior. Estos botones, que aparece la flechita, un punto azul con la letra A, etcétera, todas estas herramientas, que en uno de los tutoriales que yo subí, de los que dice primeros pasos con GeoGebra, está explicado el funcionamiento de esas herramientas, funcionamiento básico. Lo que vamos a hacer es cómo encontrar gráficamente el corte de esta función con el eje. Gráficamente, porque muchas veces lo vamos a poder hacer también en forma gráfica, o lo vamos a necesitar hacer en forma gráfica. Obviamente que GeoGebra tiene también la posibilidad
de calcular cuáles son los ceros de esta función. Pero yo quiero mostrarles gráficamente cómo lo vamos a hacer. Entonces, de todas las herramientas que nosotros vamos a tener aquí, vamos a elegir la herramienta punto, que es la primera que aparece. Hacen clic sobre la herramienta punto y al hacer clic ahí se va a desplegar el menú de herramienta puntos. Y nosotros de esa vamos a seleccionar la que nos dice intersección. Porque en realidad cuando hablamos de un corte con un eje, lo que estamos hablando es en qué punto la recta se intersecta con el eje X y en qué punto la recta se intersecta con el eje Y. Entonces, seleccionamos punto, se abre este menú, seleccionamos intersección, y una vez que tengamos la intersección seleccionada, vamos a la vista gráfica y seleccionamos uno de los ejes y luego la recta. No importa el orden, podemos elegir eje X, primero la recta después, o primero la recta y el eje X después. Fíjense que ustedes cuando se van desplazando por la vista gráfica, yo estoy esperando que lo hagan y que me digan que les puede salir. Cuando lo hacen con la vista gráfica, el cursor va a cambiar cuando ustedes se posicionan sobre la recta o cuando se posicionan exactamente sobre un eje y se va a cambiar a una manito. Entonces eso va a indicar que yo estoy justamente sobre uno de los elementos. No es esta la única forma de realizar una intersección, insisto, yo simplemente en forma gráfica les quiero indicar cómo hacerlo. Entonces acá yo tengo un videíto preparado en donde no se va a ver el mouse, pero yo voy a ir a tratar de hacer los movimientos que este mouse está haciendo. Fíjense que tengo simplemente la recta roja porque al azul hice clic sobre el punto relleno para ocultarla, no verla, y quiero que en realidad GeoGebra me muestre estos puntos de intersección, con el eje X y con el eje Y. Hice clic en este menú, vamos a hacer ahí, vamos a seleccionar. Hice clic aquí, y en el eje X apareció el punto A. Luego lo que hice fue seleccionar el punto A con el cursor de flechita, elegí un color, para cambiarle el color elijo el verde, van a ver que el punto se cambia a verde. Fui al tamaño, aumenté el tamaño, y después lo otro que hago es ir a la etiqueta y le puse invisible para que desaparezca el nombre, pero también podría haberle elegido que me mostrara nombre y valor. Reitero entonces, elegimos punto, intersección, fui hacia la recta, seleccioné la recta y seleccioné el eje X. Ustedes deberían ahora poder hacer lo mismo seleccionando la recta y el eje Y de forma tal que les marque este punto. Así que háganlo porque eso yo no lo voy a hacer en este momento junto con ustedes. También puedo, por supuesto, ponerle al punto nombre y valor, y entonces aparece 1,330, que efectivamente es el corte de esta recta con el eje de los X. Si pudieron con esto, avanzo al ángulo, si no, me detengo y ustedes me dicen. ¿Avanzamos? Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo otro importante de la recta es su pendiente. Entonces vamos a ver cómo podemos marcar el ángulo de inclinación, que es el ángulo que forma la recta con el eje positivo de las X. Es decir, que yo tendría que estar marcando este ángulo, ese ángulo alfa. Entonces ahora vamos a ver cómo marcamos nosotros este ángulo alfa con GeoGebra. Yo también les voy a dar una forma de hacerlo, no es la única. ¿Qué es lo que voy a definir yo para poder marcar el ángulo? Voy a elegir un punto que esté a la derecha de A, un punto que esté sobre la recta encima del eje X, cualquiera, cualquier punto que esté sobre la recta, y con esos tres puntos yo le voy a decir a GeoGebra que me trace un ángulo teniendo en cuenta que ese ángulo está formado por este segmento y por este otro segmento. Entonces GeoGebra, cuando yo le pida el ángulo, me va a dar esta información. Eso lo vamos a hacer ahora, antes de tener el corte, y después cualquier cosa retomamos.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos otra vez a las herramientas, seleccionamos la herramienta punto, se despliega el menú y volvemos a seleccionar ahora punto, pero punto en un objeto. Porque yo lo que voy a hacer ahora es graficar un punto que pertenezca a la recta. Entonces, cuando selecciono punto en un objeto, me voy a desplazar en la vista gráfica hacia la recta. Nuevamente el cursor van a ver que cambia de forma. Y hago clic y me marca un punto sobre la recta. Pero una vez que yo tengo ese punto sobre la recta, supongamos que mi recta era esta, y yo marqué este punto sobre la recta, yo lo puedo tomar con el cursor con forma de flechita, o sea, con la herramienta de la flechita, lo puedo tomar y desplazarlo. Pero van a observar que ese punto yo lo voy a poder desplazar solo sobre la recta, hacia arriba o hacia abajo. No lo voy a poder sacar fuera de la recta, ni hacia arriba de la recta, ni hacia abajo de la recta. Porque yo definí que ese punto es un punto en objeto, o sea, un punto que pertenece a la recta. Y luego voy a hacer lo mismo, pero voy a dibujar un punto que esté sobre el eje X. Ahí dibujamos el B, ¿está? Por ejemplo, este punto, que es el que ustedes pueden trasladar, si lo toman, lo pueden trasladar hacia arriba o hacia abajo sobre la recta. Y luego voy a dibujar un punto sobre el eje X a la derecha del punto A. ¿Con qué herramienta? Hago clic en punto y ahora voy a seleccionar la primera herramienta, simplemente punto, y selecciono un punto cualquiera que esté sobre el eje X, con la única condición que tiene que estar a la derecha de donde está el corte. De esta forma ustedes van a tener este punto C. El próximo paso va a ser cómo trazar el ángulo, pero como nos quedan muy poquitos segundos, lo vamos a hacer después del corte cuando volvamos a retomar. Así que, si hay alguna consulta, la contesto, y si no, directamente terminamos esta primera partecita y en unos segundos volvemos a reconectarnos. Primero hacemos clic en la herramienta ángulo. Ahora voy a parar cuando tengamos... Hacemos clic en la herramienta ángulo, a ver un poquito. Y empezamos a seleccionar los puntos en el orden que yo les dije recién. Empezamos a seleccionar C y luego A. Lo que ustedes están viendo acá es que una vez que yo seleccioné C y luego A y me fui a seleccionar B, yo después de hacer C y después de hacer A, puse el cursor más o menos en esta posición y me va mostrando, el GeoGebra, me va mostrando este ángulo si yo tengo el cursor en este momento posicionado por acá. A medida que yo el cursor lo muevo, el ángulo verde que ustedes están viendo aquí abajo sobre el punto A va a ir cambiando su amplitud hasta que yo haga clic sobre el punto B y al hacer clic sobre el punto B se va a cerrar los tres puntos C, A, B y me va a mostrar definitivamente el ángulo que yo estoy interesado en ver. Entonces, si ustedes continúan, si continuamos esto, ahí hago clic en B y me aparece el ángulo cerrado ya, que vale 143,13 grados. Luego lo que yo hice ahí fue hacer clic, vamos a parar un poquitito, hacer clic con el botón derecho sobre el ángulo, porque ahí se ve muy chiquitito y yo quiero que se vea más grande. Hice clic con el botón derecho sobre el ángulo, me despliega una ventanita en donde elegí propiedades. Lo importante de esa ventanita propiedades es que me permite cambiarle al ángulo algunas cosas, como por ejemplo el color. Si ustedes observan aquí en la pantalla, aparece muy chiquitito una casilla de verificación en este color verde, pero ustedes podrían ponerle a ese ángulo cualquier otro color, como para no confundirlo con otro dibujo que ya tengan del mismo color en la gráfica. Lo más importante es que yo me voy a ir de esa pestaña color a la pestaña estilo, y en esa pestaña estilo voy a elegir el tamaño del ángulo, lo voy a agrandar para que se visualice mejor. Entonces, fíjense que me voy a la pestaña estilo, bajo hasta donde dice tamaño, corro esta línea para aumentarla, le doy
directamente cierro con la X esa ventana y me aparece el ángulo ahora más grande, pintado de verde, que fue el color que yo elegí, y el nombre del ángulo. Para el nombre del ángulo pasa lo mismo que para el nombre del punto, para el nombre de una gráfica que trazamos. Es decir, aquí en este sector lo que tengo que hacer es elegir la letra A, que era la que me mostraba la etiqueta, y le puedo poner solamente el nombre, solamente el valor, que no se vea, etc. Y lo otro que puedo hacer, si no quiero que el nombre del ángulo me quede mezclado dentro del sector que yo dibujé como ángulo, es tomar con la flechita del puntero, con la primera herramienta que tengo, el primer botón, hago clic ahí, selecciono el texto donde dice alfa igual 143,13 grados, y lo puedo trasladar para sacarlo de esa posición, que es lo que yo hice en el video a continuación. Tomé el texto, lo corrí y de esa forma terminé de armar mi dibujo. Tengo los cortes, que ya había marcado este corte con el eje X, el otro corte con el eje Y que no lo estoy visualizando en este momento, y tengo el ángulo de la recta. Tengo toda la información que yo puedo llegar a tener de una función lineal. Simplemente para verlo un poquito más grande, lo que vamos a hacer es pasarnos a la siguiente diapositiva en donde ya tenemos toda la información, ¿no? Toda la información completa de esta recta. ¿Qué otra cosa más podemos tener? Podemos querer dibujar una recta no a través de una ecuación, sino a través de una recta que pase por dos puntos. Y acá vienen cosas interesantes, porque yo voy a volver un poquito para atrás y les voy a hacer una sugerencia. Ustedes, de estos elementos que tenemos acá, del ángulo, de la recta, del punto C, el punto B, el punto A, si ustedes hacen clic en la primera herramienta que tenemos en forma de flecha e intentan mover alguno de estos elementos, ¿cuáles son los elementos que pueden mover? Seguramente que no todos los elementos, ¿no? ¿Qué elementos pueden mover ustedes de esta última gráfica que construimos? ¿Pueden mover todos? ¿Pueden mover solo algunos? Acá me dice Lucas que él solamente puede mover el punto B, que es el que está sobre la recta, y el punto C, que es el que está sobre el eje. No podemos efectivamente mover todos los elementos, porque esos elementos que nosotros construimos acá no son elementos movibles o desplazables o dinámicos. Acá Jonathan me dice que solamente puede mover el C. Si al punto B, Jonathan, vos lo hiciste como un punto sobre un objeto, al punto B deberías poder desplazarlo a lo largo de la recta. Y al punto C deberían poder desplazarlo a lo largo del eje X. Pero si ustedes quieren desplazar el punto A, no van a poder. Porque ese punto A es la intersección de esta recta, que está fija porque la presentamos a través de una ecuación, y tampoco van a poder modificar el ángulo porque también es fijo porque lo presentamos a través de una ecuación. Entonces, cuando nosotros queremos a veces utilizar el software de una forma dinámica, una de ellas sería lo que vamos a ver en el próximo encuentro, que es trabajar a través de parámetros, pero la otra sería, por ejemplo, pensar qué pasa si a la recta nosotros la trazamos a través de dos puntos dados. Entonces deberíamos colocar los puntos P y Q en nuestra gráfica, que yo propongo que esos valores sean -3 y 2 para el punto P, y 2 y 4 positivos ambos para el punto Q. Así a todos nos sale exactamente el mismo dibujo, ¿no? Entonces, ¿cómo introducir un punto? Hay varias maneras. Una sería si yo tomo directamente la herramienta esta punto y me posiciono sobre la gráfica en donde se intersectan el -3 de X con el 2 de Y, es decir acá, e hiciera primero clic, insisto, en este punto, tal cual ahí en esa primera herramienta, cuando se despliega el menú elijo punto, y vengo acá y sobre el eje hago clic en las coordenadas -3, -2, aquí abajo, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra
que es la que yo les voy a mostrar porque es más certera, sobre todo cuando tenemos fracciones o números decimales, es escribirlo directamente en la barra de entrada. Y para escribirlo en la barra de entrada, tengo que escribir exactamente lo que está en esta expresión, pero sin necesidad de poner la letra P. Es decir, que en esa barra de entrada voy a poner entre paréntesis menos 3, menos 2. Es importante que pongamos coma, no punto y coma, porque el punto y coma lo va a interpretar como un vector el GeoGebra. Entonces nosotros tenemos que trabajar directamente con la coma. Menos 3, menos 2. Si hubiese un punto decimal, si hubiese un valor decimal, en el GeoGebra tenemos que introducirlo con punto en vez de coma. Es decir, un 2,5 para nosotros sería 2.5 en el GeoGebra. Fíjense que al poner menos 3, menos 2, todavía no hice Enter porque no lo veo aquí en la vista algebraica, me aparece a mí en este caso el puntito en un celeste, justamente en las coordenadas menos 3, menos 2, y al darle Enter aparece el punto. Obviamente que este punto va a aparecer con la letra del alfabeto que todavía no he utilizado y que es consecutiva. Fíjense que yo tengo varios puntos agregados en esto, que fueron los que trabajamos antes, A, B, C, y ahora seguro que si ustedes hicieron esto, le apareció con la letra D. No hay ningún problema. Simplemente les digo cómo cambiarlo una vez que tenemos el punto nombrado con la letra D, y yo quiero que se llame P, y no como GeoGebra quiere que se llame D. Lo que voy a hacer simplemente es, estando en esta herramienta, que es la de seleccionar, la de la flechita, me posiciono sobre el punto y hago un clic derecho sobre la vista algebraica donde está el punto, también lo podría hacer donde está P, en la gráfica. Lo hago en la vista algebraica, clic derecho, y aparece un comando que se llama renombrar. Eligen ese comando renombrar, y les aparece en un casillero blanco, largo, la letra D, que es la que asignó el GeoGebra. Simplemente cambien esa letra D por una letra P, acepten y van a tener exactamente esta misma visualización que tengo yo. Que nuestro punto efectivamente ahora se llama P. Esto es muy útil porque también nosotros a veces, por donde estemos trabajando, porque queremos replicar un dibujo, porque queremos replicar un problema, necesitamos que las rectas, las funciones, los puntos, tomen el nombre que nosotros queremos darle y no el que por defecto le va a ir otorgando a GeoGebra. Cuando yo hago un nuevo punto, GeoGebra nuevamente me va a insistir con que el punto es D, porque va a ir por orden alfabético. A, B, C ya están usados, D me lo va a poner. Mayúscula, sí, por supuesto, tiene que ser en mayúscula la letra. Pequeño detalle que yo omití decirles. La letra del punto tiene que ir en mayúscula. Digo por lo que pone Florencia en el chat, ¿no? Al darle Enter entonces paso eso, y ahora quiero que ustedes introduzcan el punto 2, 4. Exactamente los mismos pasos que recién. En entrada ponemos 2,4. Nos va a aparecer entonces ya la visualización del otro punto también. Le damos Enter. Y obviamente que como nos va a aparecer con la letra D, nuevamente hacemos el cambio para la letra Q. Lo de la letra es un chiche que yo les digo ahora, pero está bueno para saberlo para más adelante, ¿no? Digamos, el producto final que queríamos, una recta por 2 puntos, lo íbamos a tener igual si los puntos se llamaban D y E, por ejemplo, que si se llaman P y Q. Pero mi problema decía que necesitaba trazar sobre 2 puntos, una recta entre 2 puntos, uno llamado P, el otro llamado Q. Respecto a la consigna. Lo que ahora voy a tener que hacer es trazar la recta entre estos 2 puntos. Ahora vamos a ver entonces cómo hago para trazar una recta por 2 puntos. Nuevamente tengo que ir al menú de botones y voy a elegir el que tiene esta figurita, el que está al lado del punto, que es una recta y 2 puntos como icono. Voy a seleccionar ese botón recta, esa herramienta recta, y se va a desplegar esta ventana, de la cual yo en este momento voy a usar solamente la recta. Esta recta de acá, que es la que pasa por 2 puntos. Ustedes también cuando se posicionan sobre el comando les aparece un cartelito en un color amarillo que les indica de qué trata ese comando. Seleccionamos esa herramienta recta, nos vamos a la vista gráfica
y elegimos un punto. Puede ser primero el P y luego el Q, o al revés, da exactamente lo mismo. También puede ser que yo en vez de seleccionarlo en la vista gráfica, lo seleccione directamente en la vista algebraica. Es decir, una vez que tengo seleccionado aquí la herramienta recta, en vez de ir a la gráfica, me voy a la vista algebraica y donde tengo definidos los puntos P y Q, selecciono primero uno, luego otro, y también se me va a dibujar la recta. Las selecciones, en este caso, las puedo hacer en cualquiera de las dos ventanas, la algebraica o la gráfica. Obviamente que no van a lograr que la recta tenga exactamente el mismo color y grosor de lo que yo hice, porque esto yo lo hice a través de las herramientas de darle color, darle grosor. Fíjense que yo, por ejemplo, saqué la ecuación de la recta, no la estoy mostrando. Todo lo que decíamos hoy que lo podemos hacer, que es el maquillaje. Lo importante es que acabo de lograr que la recta pase por P y Q. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Prueben ustedes desplazar a través del primer botón de la flechita, pararse sobre el punto B y moverlo. O pararse sobre el punto Q y moverlo. A ver qué es lo que pueden hacer. Coméntenme en el chat qué es lo que ven ustedes, ¿no? Los pueden mover, ¿verdad? Y se mueve la recta. Los mueven libremente, como dicen ustedes, muy bien. Efectivamente, si yo muevo el punto P, el punto Q queda fijo y la recta es como que va girando alrededor del punto Q. Pero si en cambio yo muevo el punto Q, es como el punto P queda fijo y la recta va moviéndose, girando a través del punto P. Y a estos puntos, tanto a P como a Q, los puedo mover para el lugar que quiera. ¿Por qué? Porque no están definidos como el que habíamos hecho en el ejemplo anterior, que era un punto en un objeto, sino que es un punto libre, que yo introduje ya sea a través de hacer clic en la vista gráfica con el cursor, o introduciendo sus coordenadas en la barra de entrada. Esto es lo que tiene que ver con el dinamismo del software. Si yo aquí, cosa que les voy a mostrar a continuación, en este video, si yo, digamos, trazo los encuentros con el eje X, el encuentro con el eje Y, el ángulo, tengo todo trazado. Se ve que hay un perro atrás ladrando cuando grabé el audio, ¿no? Fíjense, trazo el punto D, vine al punto D, aquí en la vista algebraica, botón derecho para renombrar, todos los pasos que hice hoy, ¿no? Ya lo voy a hacer, perdón. Elegí el punto E, ahora sí, voy al punto D, botón derecho, renombrar, aparece esta ventana, le pongo el nombre P, le doy OK, hago lo mismo con el punto E, botón derecho, renombrar, le cambio por el nombre Q. Luego lo que hice fue venirme aquí al cursor y desplacé un poquitito a la P y un poquitito a la Q para que no me queden encima de la recta cuando voy a dibujarla. También le cambié, es lo que estoy haciendo en ese momento, seleccioné los puntos, le cambié el grosor, podía cambiarle el color. Y luego de hacer eso, de tener los puntos P y Q, me fui a la herramienta recta, seleccioné primero un punto, luego otro, el punto P, luego el punto Q, y tengo la ecuación de la recta. Tengo la ecuación de la recta ahí dibujada. Esa ecuación de la recta la moví para que no se metiera dentro de la ecuación, dentro de la recta misma. Podría hallar también las intersecciones con los puntos, con el punto X, con el eje X, perdón, con el eje Y, lo que sea. Y después lo otro que puedo hacer también es, como les decía recién, mover el punto P, mover el punto Q. Que eso lo vamos a ver a continuación en esta. Fíjense lo que les pongo aquí, ¿no? Si yo elijo el punto P, el punto Q, el punto D, el punto E, el punto D corte con el eje X, el punto E corte con el eje Y, el ángulo que vale 50,19 grados, todo lo que nosotros vimos antes que lo podemos hacer, si yo ahora corro el punto P o corro el punto Q, no solo se va a mover la recta, sino que también van a cambiar los puntos de corte con el eje X, con el eje Y,
y el ángulo que forman. Entonces yo lo que les pido es, sin salir de donde estaban recién y con lo que hemos hecho hoy, dibujen en su GeoGebra el corte de esa recta que acabamos de hacer por P y Q, en la posición última que les quedó, no importa cuál sea, hagan el corte con el eje X, el corte con el eje Y, y también tracen el ángulo. Fíjense que yo para el ángulo usé un punto cualquiera sobre el eje X a la derecha de la recta, y después armé con el punto Q directamente, ¿no? Entonces para el ángulo, ese punto que creo sobre el eje X, el corte y el punto Q. Armen eso, yo los espero para que tengan un dibujo similar a este. Seguramente que si mantuvieron -3, -2 y 2, 4 como los puntos, van a tener la misma ecuación de la recta que tengo yo, y van a tener los mismos puntos de corte con eje X, con el eje Y, y el mismo ángulo. Si hicieron otro punto P y otro punto Q, tendrán otros valores, pero gráficamente van a observarlos sobre el eje X y sobre el eje Y, donde la recta los está cortando. Así que yo los espero, y ustedes, a medida que van terminando, me van avisando como para poder pasar yo a lo siguiente, ¿no? Porque en lo siguiente yo quiero que ustedes vean y no que estén trabajando y mirando, porque no van a poder hacer las dos cosas. Mientras tanto, no sé si Macarena, Karina, quieren hacer alguna acotación. Adelante. Hoy estamos silenciosas con Karina. Sí, sí, la verdad que sí. Y no es por vergüenza, ¿eh? Ahí puso Lucas listo, bien. Hay varios que están avanzando. Bueno. Yo ahora les voy a mostrar qué es lo que quiero que ustedes vean, ¿no? Así podemos avanzar con esto. Aquí tengo toda la construcción, que seguramente ustedes tienen cosas parecidas en la vista algebraica. Todo lo que hemos hecho hoy va apareciendo acá en la vista algebraica, y solamente tengo seleccionados con color azul, o puntos llenos, digamos, lo que es el punto P, lo que es el punto Q y lo que es el punto G. Ni siquiera yo tengo en este momento seleccionado el punto D y el punto E, que son los cortes con el eje, ni tampoco el ángulo beta. Entonces, en este videíto, lo que quiero hacer es mostrarles los pasos de la construcción, por las dudas si alguno quedó atrasado en esto, ¿no? Teníamos el punto P y el punto Q, pedir intersección entre la recta y el eje, luego pedir intersección entre la recta y el otro eje, y marqué el punto E, luego marqué un punto F sobre el eje X, y luego, a través de la herramienta ángulo, marqué este ángulo haciendo ángulo, este punto que está sobre el eje X, el punto de corte con el eje de las X, y el punto Q. También podría haber usado este punto sobre el eje X, el corte con el eje X, y el corte sobre el eje Y, porque este también, en definitiva, es un punto que pertenece a la recta y está encima del eje X, o sea, me sirve para trazar este ángulo. Luego, en la secuencia, yo le voy a pedir directamente que me muestre los valores, pero fíjense este paso que es importante y quiero que lo volvamos a ver. Yo lo que voy a hacer es escribir de una manera tal los valores de P y Q, pero que no los voy a introducir yo, sino que les voy a pedir a GeoGebra que directamente me los ponga a la vista gráfica. Voy a repetir este paso del video, pero les cuento cómo hacemos. Ustedes lo pueden ir haciendo. Seleccionan la flechita, seleccionan el punto P y el punto Q simultáneamente. Eso lo hacen a través de seleccionar P y teniendo apretado Shift en el teclado de la compu. Si no, los pueden ir pasando de uno, no hay ningún problema. Pero sombrean los dos, y cuando los tienen sombreados lo que tienen que hacer es hacer clic y desplazarlos hacia la ventana gráfica. Miren, vamos a ver si lo puedo mostrar despacito. Selecciono P, Q, y ahí los desplazo. Suelto la ventana gráfica y los acomodo un poquito más abajo, y me queda directamente el punto P y el punto Q con las coordenadas que aparecen en la vista algebraica. Lo que después hice, mientras estaba seleccionado el cuadro, y si no lo puedo volver a seleccionar,
es a través de la herramienta de esta A, con un guión abajo, seleccionar el color con que quiero mostrar los puntos, y luego hice clic en la N para que me los muestre en negrita. Eso ya de vuelta es maquillaje, ¿no? Lo importante es saber que yo puedo trasladar este punto para allá. Ya van a ver para qué me sirve. Hago lo mismo con los puntos D y E. Los selecciono y los llevo para el otro lado. Entonces, también los voy a ubicar para que me queden prolijos, no superpuestos. Les voy a dar negrita para cambiar el formato. Y voy a hacer lo mismo con el ángulo. Lo selecciono y lo llevo para allá. Y lo marco en verde. Y voy a hacer una cosa más. Y acá voy a parar el video para que ustedes vean. Voy a llevar la expresión de G, la voy a pasar primero, esto es importante, quiero que lo vean porque hoy se los comenté, pero quiero que lo vean ustedes. Hago clic con el botón derecho sobre la expresión de G y me aparece esta ventanita en donde voy a elegir que me muestre la ecuación en forma explícita, si es que ya no la tenía en forma explícita en la vista algebraica. En mi caso estaba en la forma implícita. Entonces, elijo la forma explícita, ahí la forma explícita, la traslado, la suelto, y en la vista algebraica, bueno, después de acomodarla, darle un color, elegí el color rojo, después de hacer todo esto, ahí voy a parar y preguntarles si ustedes lo pudieron hacer. Porque, ¿para qué me sirve esto? Yo voy a estar mirando en mi vista gráfica mi función, los objetos que tengo marcados, y además voy a tener indicados los valores de esos objetos. De forma tal de que después cuando yo me posicione sobre el punto Q o sobre el punto P y los mueva, no solamente se va a mover la gráfica, no solamente voy a ver que cambien de posición los puntos D, E y el ángulo, el tamaño, sino que voy a ver que todos esos cambios se producen acá. Se va a ir modificando el cambio de la ecuación, se va a ir modificando el valor del ángulo, se va a ir modificando el valor de los puntos, las coordenadas de los puntos D y E, y del punto que yo esté moviendo. Eso lo vemos a continuación. Yo sigo el video, tomo uno de esos puntos, elegí el punto Q, fíjense, ven, lo voy moviendo y miren cómo va cambiando el ángulo B, la ecuación de la recta, los otros dos puntos. Y no importa hacia dónde lo mueva, hacia arriba, hacia abajo, todo va cambiando. Todo es dinámico. Si en vez de hacerlo con el punto P, Q lo hago con el punto P, pasa exactamente lo mismo. Eso es una de las grandes virtudes que tiene el GeoGebra, ¿no? Una de las grandes virtudes que tenemos para esto. Es algo re importante porque nos permite, digamos, visualizar qué es lo que pasa, no solamente en la gráfica, sino también en los componentes. Y lo voy viendo todo en una misma ventana, porque lo podría estar mirando en la vista algebraica, pero tendría que estar pasando de la vista gráfica a la vista algebraica con la mirada. En cambio, si ordeno todo lo que yo necesito en esta posición, puedo ir observando qué es lo que pasa con cada uno de los elementos. No solamente cómo se visualiza, sino también cómo van cambiando sus valores. Pregunto, ¿a esto pudieron hacerlo? ¿Lo pudieron ver? Bien. Muy bien. Parece magia, pero no lo es. Es simplemente, esto es una aplicación informática para poder usarlo en la matemática. Y no solamente sirve para que los profesores enseñemos, sino también sirve para que ustedes puedan aprender, y puedan aprender de una mejor manera. De eso se trata también un poco este taller. Usar el software GeoGebra como una herramienta más de aprendizaje. Bien, tengo tiempo todavía para alguna cosita más, así que antes de cerrar este encuentro vamos a pasar a la siguiente, que es empezar a ver otro tipo de funciones como las funciones cuadráticas. Pero acá vamos a hacer cosas bastante parecidas a las que hicimos recién, ¿no? Porque conocemos bastante ahora. Primero que una función cuadrática la vamos a poder expresar ya sea de la forma explícita,
de la forma ax² más bx más c, o de la forma implícita donde vamos a juntar todo lo que tiene y y x y los términos independientes de un solo lado, o también lo podríamos expresar de la forma canónica, cualesquiera de las expresiones. Todas estas que yo escribí acá son diferentes, o sea que cuando las grafiquemos vamos a tener funciones cuadráticas diferentes. Para escribir x², ahora empieza la primera complicación, porque acá tengo que escribir x² o escribir este paréntesis elevado al cuadrado. Yo tengo por lo menos dos alternativas. Una de ellas es escribir alt más 94, de forma tal que la combinación de esas teclas, apretando simultáneamente, dejando apretado alt, y después con el teclado numérico escribir 94, me aparece el símbolo del sombrerito. Eso si yo no sé en mi teclado dónde tengo directamente el sombrerito, porque hay teclados en los cuales está bastante fácil de encontrarlos, otros no. Entonces cuando no lo tengo y quiero escribir el sombrerito, que es el símbolo que me permite en GeoGebra elevar a un exponente cualquiera, uso esa combinación de teclas. Alt 94, ya lo vamos a probar. La otra es usar los caracteres especiales de GeoGebra, que esos aparecen cuando ustedes empiezan a escribir una función cualquiera, ya lo vamos a ver, pero ustedes en la barra de entrada ponen cualquier cosa y les va a aparecer este simbolito alfa. Y hacen clic en ese simbolito alfa y encima de ese simbolito se les va a desplegar toda esta ventana de símbolos, que me permite elegir letras griegas, el símbolo infinito, distinto, menor igual, mayor igual, el símbolo y, o, la flecha de tendencia, paralelo, perpendicular, pertenece. Y fíjense que aquí aparece el 2 y el 3 como exponente. Esto me sirve para elevar a la 2 o elevar al cubo. Pero si yo quiero elevar a la quinta, a la sexta o alguna otra herramienta, en esta versión de GeoGebra no puedo hacerlo. Digo en esta versión porque en la versión 6 tengo la posibilidad de trabajar distinto con el teclado que me ofrece. Y también puedo expresar los exponentes así. Ahora vamos a ver nosotros cómo introducimos una función teniendo en cuenta esto que acabamos de decir. Ese es el 2 que nosotros vamos a usar para el exponente, ¿no? Entonces supongamos que queremos escribir esta expresión. Sale en formato texto. ¿Qué es lo que sale en formato texto, Lucas? Bueno, vamos a ver si cuando empezamos sale en formato texto o haces bien los pasos y aparece bien, ¿no? Nuevamente, en la barra de entrada escribimos esta expresión. ¿Cómo hacemos? Menos 1/3 x, acá las dos posibilidades. O hacemos clic en este alfa y elegimos el 2 como subíndice, entonces nos va a aparecer x² y después sigo más 2x más 1. O después de escribir menos 1/3 x, alt 94 para que aparezca el sombrerito, ponemos el 2 y luego seguimos. Si pudieron hacer esto, si pudieron hacer eso, les va a aparecer en la ventana gráfica la expresión de nuestra función. Y a los que les va apareciendo antes de hacer Enter la función, van a ver que a medida que la están construyendo, la función aparece por acá, luego se va desplazando y terminamos con esta hasta que apretamos Enter y definitivamente vamos a encontrarnos con la función terminada, con la función que nosotros estábamos buscando graficar. ¿Cuál es la complicación acá? ¿Cómo escribir el cuadrado? Es lo distinto que tenemos respecto de cómo introducir la función en la barra de entrada con respecto a la función lineal, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a ver cómo hallar el vértice, y con esto vamos a terminar, cómo hallar el vértice de la parábola. Bien. Para hallar el vértice de la parábola vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a escribir en la línea de entrada la palabra extremo y seleccionar del menú desplegable la opción extremo polinomio. Vuelvo para atrás, así ustedes pueden ver lo que estoy diciendo. En esta barra empiezan a escribir extremo y selecciona extremo polinomio. Y cuando les aparece extremo polinomio, que va a aparecer esta lista, ustedes eligen extremo polinomio, esta de aquí, y van a reemplazar polinomio
por la letra con que le asignó GeoGebra a la función, que en nuestro caso era f. Es decir, que en la barra de entrada ustedes van a tener extremo, van a seleccionar en esta parte de polinomio y la van a reemplazar por la letra f. Para que les quede extremo, entre paréntesis, el nombre de la función, entre paréntesis, y al dar Enter les va a aparecer esto que tenemos acá.